Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi cibernato. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Día memorable, buen día para la economía. Pues estamos observando que el señor Angus, como se llama aquellos famosos carne deliciosísima que se produce en Escocia, Angus Dealton, Deaton, es de la Universidad de Princeton, que fue nombrado o fue galardoneado como en el Premio Nobel de Economía, que se da en Noruega básicamente, los demás premios se dan en Suecia. Y estamos muy contentos porque la economía política sigue predominando desde Krugman, Stiglitz, el francés anteriormente, ahora este nuevo Angus, Premio Nobel de Economía, pues acaba de Princeton University, pero él egresa de Cambridge. Él es británico por nacimiento, fue a los Estados Unidos. ¿Y cuáles sus principales trabajos? Él es una gente que se ha preocupado mucho por el problema de la distribución del ingreso a nivel de los países pobres, a nivel mundial. La gran pobreza, es estudioso de la India, del África, del apoyo que pueden dar los países desarrollados a todos esos países de escasos, muy escasos recursos. De ahí que estamos muy contentos porque el señor Angus, maestro de Princeton University en los Estados Unidos, pues acaba de ser galardoneado con el Premio Nobel de Economía. Y esto para una bofetada a todos los neoliberales, que economistas matemáticos que le meten modelos, como el señor Lucas, como la escuela de Chicago, la misma escuela de Harvard, y no le atinan. Estos neoliberales están saliendo de la escena política y económica. Me decía ya un amigo del TEC de Monterrey, egresado del TEC, Juan Pablo, ya estoy tirando todos los libros que me enseñaron en el TEC, no me sirven para nada. Entonces, le digo, bueno, ¿y ahora qué estás leyendo, Mario? Dice, pues estoy leyendo otra vez, estoy reencontrándome un poco con los clásicos, con Keynes. Ellos no son marxistas, ellos no leen a Marx. De ahí que se les dificulta mucho la interpretación de la economía política capitalista. Entonces, pues en el caso, independientemente de que es un economista más bien con tendencias políticas hacia la distribución del ingreso, el señor Angus, pues fue muy bien galardoneado. Y inmediatamente, Stiglitz, una gente muy inteligente, concretamente Project Syndicate, se los voy a recomendar. Project Syndicate viene un pro-growth, is no pro-proof. No, estoy hablando, no. Este es de Stephen Hicklis. Estoy hablando del artículo del señor Angus, donde expone la situación de los países débiles, países pobres, dice el señor Angus. Y miren, para que ustedes que no hablan inglés o francés, váyanse directamente y ahí está la traducción en español. ¿Y qué dice el señor Angus? Estados débiles, países pobres. Entonces dice él que fui criado en Escocia, hay que leer su historia, con la enseñanza de que los agentes de policía eran aliados nuestros y que podían pedirles ayuda cuando los necesites. Imaginen mi sorpresa cuando llego a Nueva York al recibir una sarta de obscenidades de un policía de Nueva York que dirigía el tráfico en Times Square, después de que le pedí instrucciones para llegar a la oficina de correos más cercana. Dice, los europeos tienden a percibir sus gobiernos de manera más positiva que los estadounidenses, para quienes los fracasos y la impopularidad de sus políticos federales son bastante comunes, al igual que los locales y estatales. Con todos los distintos niveles de gobierno de los estadounidenses, recaudan impuestos y a cambio prestan servicios sin los que los ciudadanos no podían vivir sin sus vidas con facilidad. Dice él, en muchas partes de África,
y Asia, los estados carecen de la capacidad para recaudar impuestos o prestar servicios. El contrato entre el gobierno y los gobernados está a menudo totalmente ausente en los países pobres. El policía de Nueva York se mostró poco más que descortés. En muchas partes del mundo la policía se aprovecha de la gente, como en el caso de México, que se supone deberían proteger extorsionándola. Aquí es muy común, en Saltillo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, en todas partes. Aquí nos extorsionan los policías, extorsionándolo por dinero o persiguiéndole a nombre de poderosos patrones. Incluso en un país de ingresos medios, como India, las escuelas y clínicas públicas se enfrentan a un absentismo masivo. Los médicos privados le dan a la gente lo que quieren: inyecciones, suero intravenoso y antibióticos. Pero el Estado no regula y muchos médicos no están calificados en absoluto. En los países en vías de desarrollo, dice Angus, los niños mueren por haber nacido en lugar equivocado. Dice, estos niños continuarán muriendo si no cuentan con un Estado capaz de brindar atención médica materno-infantil rutinaria. De igual forma, sin capacidad gubernamental, el control y la aplicación de la ley no funcionan adecuadamente, de modo que a las empresas les resulta difícil trabajar, como es el caso de México. Ustedes van a pedir un permiso de desarrollo urbano, de construcción, de impacto ambiental, jóvenes, y lo único que encuentran es corruptelas, es un marasmo, es decir, permisos que duran 5 meses, un año, piden el famoso moche, dame dinero para que sea más rápido. La ausencia de capacidad estatal, dice Angus, es una de las principales causas de pobreza y marginación alrededor del mundo. Ojo, él dice, se necesita un Estado fuerte, no como los neoliberales idiotas que dicen que el Estado no intervenga. No, tiene que intervenir el Estado regulando, cobrando bien los impuestos, dándole a la gente lo que necesita. Sin estados eficaces que trabajen junto a ciudadanos activos y comprometidos, hay pocas probabilidades de que tenga lugar el crecimiento que necesita para eliminar la pobreza mundial. Y es lo que pasa en México, con un Estado gobernado por Videgaray, por Peña Nieto, por el corrupto de economía. Es imposible que este Estado pueda desarrollarse adecuadamente. Desafortunadamente, los países ricos del mundo están empeorando las cosas en la actualidad. ¿Por qué las están empeorando? La ayuda externa, es decir, las transferencias de los países ricos a los pobres, tienen un gran mérito, especialmente en términos de la asistencia médica, gracias a la cual, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, muchas personas de que de otra manera habrían muerto, están vivas hoy día. No obstante, la ayuda externa también debilita el desarrollo de la capacidad estatal local. Esto se hace más evidente en África, en donde el gobierno recibe ayuda directamente, fíjese qué error, y las corrientes de ayuda están relacionadas en gran medida al gasto fiscal, a menudo más de la mitad del total. Tales gobiernos no necesitan de un contrato con sus ciudadanos, les vale madre lo que piensen sus ciudadanos, como aquí en México. El de parlamento ni de un sistema de recaudación de impuestos. Si deben rendirle cuentas a alguien es a los donantes, a los países desarrollados. Pero incluso esto falla en la práctica, porque los países donantes, bajo la presión de sus propios ciudadanos, necesitan erogar dinero tanto como los gobiernos de los países pobres necesitan recibirlo, si no es más. ¿Y qué tal si se prescinde de los gobiernos y se brinda ayuda directamente a los pobres? Giving aid directly to the poor. Con seguridad es probable que los efectos inmediatos sean mejores. Además, requerirán de una suma sorprendentemente pequeña. Él calcula que se necesitan 15 centavos de dólar estadounidenses al día por cada uno de los adultos de los países ricos de Europa y Estados Unidos para elevar a todos al menos el nivel de la línea de indigencia en la que subsisten con $1 al día. Con todo esto, dice él, a pesar de que los estados puedan darle directamente a la sociedad civil el dinero,
Esta no es la solución. Los pobres necesitan que los gobiernos, oigan esto, los pobres necesitan que los gobiernos los conduzcan hacia una mejor vida. Dejar al margen los gobiernos podría mejorar las cosas a corto plazo, pero dejaría sin resolver el problema subyacente. Dice, algo que está a nuestro alcance, dice el señor Angus, ahora Premio Nobel de Economía, es hacer campaña a favor de que nuestros propios gobiernos dejen de hacer aquellas cosas que dificultan aún más, como aquí en Saltillo, como en el estado de Coahuila, impuestos, trabas a la inversión, trabas en el seguro social, trabas en el ISSSTE, trabas en desarrollo urbano, trabas por todos lados. Reducir la ayuda es una medida, pero también lo es limitar el tráfico de armas, mejorar las políticas comerciales y la subvención de los países ricos. Facilitar asesoramiento técnico que no esté vinculado a la ayuda y desarrollar mejores medicamentos para tratar enfermedades sin afectar a la gente rica. No podemos ayudar a los pobres debilitando aún más sus ya débiles gobiernos. Es decir, necesitamos un gobierno fuerte, fuerte que cobre impuestos a los ricos, impuestos progresivos, un Estado que intervenga en las infraestructuras, en la inversión, en el ahorro. Los países que han logrado llegar al primer mundo como Corea son aquellos que tienen un gobierno fuerte, como está sucediendo actualmente con China y ya está sucediendo con el señor Modi allá en India, cosa que no está sucediendo con México, con el señor Peña Nieto. Es decir, nos estamos empobreciendo cada día. De ahí que felicidades al señor Angus, la economía política sale ganando, la economía neo-keynesiana, si usted le llama, no, economía no neoliberal. Afortunadamente no se están repartiendo ya los premios en esta bola de idiotas, que lo único que llevaron al mundo es a un empobrecimiento permanente, llevaron al mundo a procesos de inflación terribles y luego de deflación, con el señor Greenspan, por ejemplo, ahí en la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por ejemplo, la implementación de la política económica que lleva México por parte del consenso de Washington. Si ustedes, les voy a recomendar un libro, bueno, Keynes se llama el libro de Sidelsky, que es el principal historiador de Keynes, para que vean cómo durante la época de Bretton Woods, que dominó al mundo capitalista de 1945 a 1970, las economías crecieron, las economías se desarrollaron de Europa, de Estados Unidos y muchos países de la América Latina, y ya nomás retoman el poder. Los neoliberales con Reagan, con Thatcher, con las ideas de Friedman, de Lucas, de von Hayek, y esto fue un desmadre, es un desastre total. Y claro, el corolario fue la gran crisis de 2007, 2008, donde nuevamente los keynesianos comienzan a tener prioridad, comienzan preponderancia, como es el caso de los premios Nobel como Krugman, como Joseph Stiglitz, ahora el señor Angus, pues todos ellos han estado aportando elementos decisivos, también teóricos como Piketty, ¿verdad?, que han estado aportando elementos para que el Estado intervenga más, regule más las actividades financieras, dé mejores salarios por decreto, porque acabaron con los sindicatos, se impulse la demanda efectiva, se evite, por ejemplo, Angus tiene un análisis sobre la cuestión de los impuestos al valor agregado. Lo que dice aquí Andrés Manuel López Obrador coincide perfectamente bien con lo que el señor Angus plantea dentro de sus análisis para la redistribución del ingreso. Cuidado con el IVA a alimentos y medicinas. Él inmediatamente observa dentro de uno de sus análisis, hay que buscar los libros de Angus, donde el aumentar el impuesto al valor agregado, a los que más afectan son a los pobres. Al afectar a los pobres se afecta la demanda efectiva. Al afectar la demanda se afecta la inversión, se afecta la venta de productos. Y sobre todo el ciclo se interrumpe, se vuelve, como yo le he dicho aquí, un ciclo perverso en la ciencia económica o en la actividad económica de cualquier país. Entonces, bienvenido el premio Nobel a Angus, creo que es una gente seria, inmediatamente deben estar
muy felices allá en Project Syndicate y Stiglitz y todos ellos, porque por lo menos la Academia Sueca y Noruega se están sacando la espina de tantas estupideces que han cometido con premios Nobel como pues, a Obama con lo de la guerra, como aquellos israelitas también cuando le dieron el premio Nobel a la primer ministro de Israel. Bueno, pues es un país que ataca permanentemente a sus vecinos. Entonces, pues nos da gusto en este caso de que Angus haya recibido el premio Nobel de Economía. Bien, pues sigue la discusión. Hoy estaba leyendo un artículo del señor Krugman con respecto a la ATP. Tiene razón, a lo mejor hemos sido muy duros con el análisis de ATP, que es el Tratado de Libre Comercio para el Pacífico. Lo que pasa, jóvenes, es que no tenemos información. El secretario de Economía de México, como todos los secretarios de Economía de los países involucrados, que son 11 o 12, Singapur, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, todos ellos están ocultando realmente lo que se está pretendiendo como liberar el comercio en toda la zona del Pacífico, y no nos explican, por ejemplo, qué va a pasar con las patentes de medicamentos. Parece ya que la derecha, dice Krugman, y que ha sido una buena reacción de parte de Joseph Stiglitz, de decir, cuidado con el Tratado de Libre Comercio, porque las compañías transnacionales quieren aletargar el periodo de los medicamentos, por ejemplo, ir a los conflictos internacionales a un tribunal que vaya más allá de los estados-nación. Por ejemplo, si yo me amparo contra una empresa que está siendo contaminante en México, ya mis tribunales no van a tener la efectividad en contra de esa empresa. Esa empresa puede ir a buscar el Tribunal Internacional del ATP, controlado normalmente por las transnacionales, y esto puede ser en prejuicio muy fuerte en contra, por ejemplo, de México. Otro de los elementos que yo planteaba aquí, por ejemplo, la producción de arroz, pues nos van a hacer pedazos los vietnamitas. ¿Cómo vamos a proteger el sector del arroz? El sector de la carne con los australianos, el de la leche, por ejemplo, con los neozelandeses, el de la industria manufacturera o industria automotriz. Si en el nuevo tratado se está permitiendo hasta un 35% de contenido nacional, mientras que en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica es el 60%, pues esto lo hizo México para que las empresas transnacionales vinieran a invertir a México y luego exportarles a los automóviles a Estados Unidos o Canadá o al mundo, pero en la condicionante de que el 60% se produjera dentro del país, se generaran empleos, se generaran actividades. Estuvo bien esto. Parece que en el ATP están permitiendo que ahora la integración nacional, por ejemplo, de partes automotrices, máximo sea de un 30%. De ahí que dice Krugman, tenemos que ver el contenido del Tratado de Libre Comercio del Pacífico. Yo no creo que Obama sea tan tonto de estar autorizando un Tratado de Libre Comercio, promoviéndolo, que vaya a afectar a la industria automotriz norteamericana o al empleo norteamericano. Se habla de salarios mínimos, pero no se dice cuánto. Pues sí, México tiene un salario mínimo de 70 pesos, que trasladen en dólares, 7 por 3, 2,000 pesos al mes, pues están hablando de $150 al mes. Es decir, no hay un limitante en el salario, por ejemplo. En Vietnam no hay sindicatos. En Birmania, yo no sé si Birmania parece que también entra, tampoco hay sindicatos. Entonces, todos estos países, Filipinas, igualmente está muy débil el elemento sindical, y esto puede afectar en cierta manera a la industria automotriz mexicana, que a pesar de que tenemos salarios muy baratos, ellos las tienen aún más. Entonces, tenemos que defender en cierta manera la industria infantil, como decían los mercantilistas, para que en un futuro esta industria pueda desarrollarse internamente y nos dé empleo. Por ejemplo, hay que ver el problema del acero coreano, japonés, nos puede hacer pedazos. Hay que ver las tarifas que se van a imponer, porque si vamos a estar importando acero de Corea y de Japón con costos mucho más ventajosos de los que tenemos y con tecnologías más avanzadas,
pues la industria del acero puede afectarse, o la industria metalmecánica. De ahí que todos estos tratados, esperemos, para no ser tan duros con nuestro secretario de Economía, de ahí de la Universidad de Nuevo León. Bueno, vamos a esperar que nos pase, que publiquen las características del Tratado de Libre Comercio del Pacífico para ver cómo va a afectar al interior de México pues todas estas transacciones económicas internacionales. Esto, yo creo, vamos a darles el sentido de la duda, pero que nos lo muestren para ver si realmente pues se están haciendo bien las cosas y que en un momento determinado podamos defendernos o podamos tener un país que proteja a su pequeña y mediana industria. Yo creo que hasta ahí la dejo. Lean el artículo que hoy sale en el Financiero de Krugman, y ahí tiene razón. Yo había sido muy crítico porque también influenciado un poco por Stiglitz y todos ellos, de decir, oye, espérate, imagínense que todas las farmacias similares comiencen a desaparecer, la medicina barata. ¿Qué va a pasar con el Obamacare en los Estados Unidos? Pero ¿qué va a pasar con las farmacias similares en México? Es decir, las podemos criticar muchísimo, pero también hay que ver que ahí se dan medicamentos muy baratos para el escaso salario que tiene el pueblo mexicano. Entonces, de ahí que cuidado con las transnacionales. Tratan igualmente Monsanto, las semillas que se usan en la agricultura van a querer un control total en el Pacífico. Monsanto es una empresa norteamericana. Si ustedes utilizan una semilla que viene de Monsanto, va a tener, si posteriormente usted saca el producto, la vuelve a utilizar, va a tener que pagar un impuesto a Monsanto. Entonces, todos esos elementos hay que ver cómo se van desarrollando en los rubros o en los capítulos que van a componer el conjunto del Tratado de Libre Comercio con el Pacífico. Yo creo que la duda está ahí. Bien, otra noticia que a mí me pareció muy interesante que salió hoy. Las bolsas están, dijeron, oye, me dijo mi hijo, papá, tú dijiste que el dólar podía dejar. Sí, hijo. El problema es que ahora la Reserva Federal, e inteligentemente la señora Gillian, está, según a las afirmaciones de Fisher que salen en el Bloomberg, probablemente se den los aumentos de las tasas de interés hasta el mes de febrero o marzo. Eso le da tranquilidad al capital. Hay molestia por parte de los bancos, porque pues, al no haber aumento de las tasas de interés, los bancos no están ganando como esperaban. Las aseguradoras igualmente. Los fondos mutualistas de los viejos dicen estamos perdiendo dinero, porque no recibimos nada de interés y la tasa de interés y la tasa de inflación fuera del petróleo está al 1.8 en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay unos perdedores y otros ganadores, pero en el conjunto, pues es bueno que la señora Yellen se espere a aumentar las tasas de interés hasta ver cómo se recupera China, las commodities, los países del tercer mundo y sobre todo que el aumento de la tasa de interés provocará que haya flujo de capitales de México, Brasil, Argentina hacia los Estados Unidos y eso da más presión a las monedas locales. Con esto, con este impaso, con este, vamos a decir, tiempo que están dando de octubre, probablemente hasta marzo del próximo año, se acomodan mejor las fichas. Claro, los grandes capitalistas, al no tener buenas tasas de interés y los bonos que no les están resultando, pues van y apuestan a bolsa de valores. Van y apuestan a las commodities. Subió algo el petróleo, subieron algo las commodities, que esto es beneficioso para el Brasil, recuperó su moneda del 9%, aquí andábamos diciendo que el peso se había recuperado pues un 5%, no, en Brasil se recuperó y en Malasia el 9-10%, y en Argentina. Es decir, ellos son los más beneficiados en un momento determinado que los commodities nuevamente vuelvan a subir de valor, porque ellos exportan mucha materia prima, sobre todo hierro, acero, granos, mucho grano exporta Brasil, ¿verdad? Es una economía potencialmente fuerte, de las grandes del mundo, y Argentina pues siempre se ha caracterizado, y el Uruguay, por estar exportando granos, carne y materia prima a todo el mundo. Entonces, este pasaje tranquilo por lo pronto, el no acelerar en los mercados, sino hasta el próximo año,
pues permite que haya estabilidad. Las bolsas, dicen los inversionistas, ¿qué hago? Pues nuevamente le meto a las acciones. Aunque pues hemos observado que en los últimos 2 meses las bolsas de todo el mundo, muchas de ellas están en rojos, números rojos, con pérdidas en promedio. No hablo de Apple, por ejemplo, pues esa tiene una ganancia, o de Samsung, por ejemplo. No, hablo del conjunto de las acciones que concurren a la Bolsa de Valores de Nueva York, de Tokio, de Australia, de Canadá, de Europa. Hemos observado que casi no hay ganancias este año del 2015, y entonces con esta tranquilidad que da la Reserva Federal, pues muchos inversionistas pueden nuevamente volverle a apostar a las bolsas de valores, que muy probablemente, pues, mientras no haya un aumento de la tasa de interés, vayan a aumentar de aquí a diciembre y después se van a reacomodar nuevamente las fichas para entrar al año del 2016. Yo creo que por eso el dólar se ha devaluado con respecto al peso mexicano, al real brasileño, al peso argentino, al malasio. ¿Por qué? Porque no hay flujo de capitales del tercer mundo hacia el primero de los fondos mutualistas. Prefieren seguir en México a una tasa del 3.5, en la perspectiva que se pueda revalorizar el peso mexicano en estos meses y ganar más de lo que puedan ganar en los Estados Unidos. Y ahí está la interpretación de que hemos observado, aunque hoy el FTSE como el Nikkei no están aumentando tanto como se estaba esperando. Es decir, al contrario, hoy el Nikkei va bajando de precio, la bolsa de valores está bajando debido a que pues tuvo una semana de racha excepcional para el Japón. Entonces, esto va a continuar, no nos desesperemos. Lo que sí es definitivo, como dice Larry Summers, vamos a entrar a un proceso de bajos crecimientos a nivel mundial, pues debido a la falta de demanda efectiva, bajos salarios, envejecimiento de la gente, deterioro del medio ambiente, como dijo el Papa Francisco I, allá cuando vino a los Estados Unidos, y otros elementos variables que se van configurando en el mundo capitalista. Yo creo que el mundo no puede tener crecimientos acelerados como los tuvo en la época del Bretton Woods, de 1945 a 1970, porque sencillamente los neoliberales, mexicanos como extranjeros, han querido destruir todo indicio de sindicato, han estado promoviendo permanentemente bajos salarios, bajos consumos, un modelo de exportación supuestamente, que no ha resultado, que si bien ha aumentado mucho la exportación en México con la firma del Tratado de Libre Comercio, pues no se ha generalizado el beneficio a toda la sociedad mexicana. El que hayamos crecido en el comercio internacional no nos ha hecho menos pobres, nos ha hecho, en muchos de los casos, vemos las cifras, más pobres de lo que estábamos en la época, o menos crecimientos de lo que teníamos en la época de los años 50, 60 y 70. De ahí que, pues hay que reconsiderar estas políticas económicas. Angus pertenece precisamente a esta línea, de la reconsideración de las políticas económicas, y qué bueno. Y en el caso de México, pues la sorpresa, y aquí hay que reinterpretar, es que el salario, es que el número de asegurados o el número de asalariados formalmente ha aumentado. Miren, jóvenes, nosotros en este programa estuvimos muy de acuerdo con varios elementos de la política fiscal de Videgaray. Por ejemplo, el IVA en la frontera, por ejemplo, el impuesto a las mineras, por ejemplo, el impuesto a la Coca-Cola y a ciertos servicios, vamos a decir, productos que pues están generando gordura tremenda en todo el pueblo mexicano, diabetes igualmente, y problemas del corazón. Entonces sí coincidimos, y hasta Bloomberg coincidió, el dueño de Bloomberg, en que se aumentaran los impuestos a la Coca-Cola, por ejemplo. Van a decir, es que los maestros es lo que consumen, Juan Pablo. Sí, ¿por qué? Porque yo sé que tienen muy bajos salarios y que un energético natural es la Coca-Cola. Pero también tenemos que ver la salud general del pueblo mexicano. Ustedes van por la calle de este país, jóvenes, y van a ver un mundo de gordos. Es terrible lo que nos está pasando en México con los gordos. A tal punto ha llegado que algunos jóvenes
que les gusta andar de maratonistas, corren, hacen ejercicio, dicen que ya no se les dé servicio médico a los gordos, que deben de hacer un esfuerzo, así es. Dice, ¿por qué ellos no hacen esfuerzo? ¿Por qué no le bajan a la comida? Pero tiene razón por ahí una psicóloga que conozco muy bien, muy inteligente, es doctora. Dice, el problema, Juan Pablo, es que con el bajo salario que tiene el pueblo mexicano, la calidad de la comida que consumen en México es terrible, es bajísima la calidad. Y eso hace que la gente consuma papitas de Pepsi o papas, por ejemplo, productos con mucha grasa, que son en cierta manera baratos y tienen una pésima educación y se la otorgan también a sus hijos. Entonces, volviendo al fenómeno de los asalariados que cada día son más, inscritos en el Seguro Social, dentro de la reforma fiscal que implementó Videgaray, y que hay que reconocer que acertó, es que se modernizaron cibernéticamente todos los elementos de la reforma fiscal. Hoy por hoy, ustedes, aparece que ustedes pagan ustedes una factura, la hacen por internet, un depósito lo hacen por internet, directamente al banco. Eso permite la compulsa, permite que Hacienda tenga más control sobre todas las cuentas de los cuentavientes que hay en este país. ¿Qué es lo que está pensando el empresario? Pues ya me tienen amarrado, cada día se cierra más la concha, ya estamos todos metiéndonos al sistema fiscal, que es bueno, como dice Angus, necesitamos un gobierno fuerte, que recaude, pero que lo que recaude lo utilice decentemente, sin corrupciones, como sucede en México con Videgaray, con Peña Nieto y toda esta bola de corruptos. Bueno, estamos de acuerdo que pagar impuestos, vamos a pagar impuestos, pero que el Estado utilice adecuadamente sus impuestos, sea un Estado fuerte, promotor del desarrollo, que invierta, no que venda Pemex comisión por las corruptelas que normalmente tienen, no un Estado que esté hasta la madre con las pensiones de los trabajadores de la educación y todos los trabajadores que dependen de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso con la mecanización, con la cibernética adaptada a la política fiscal? Pues que ya todos estamos siendo controlados por Hacienda, la mayor parte. Entonces, ¿qué piensa el pequeño y mediano empresario? Que tiene que ir a depositar su dinero. Que el otro empresario le dice, oye, necesito factura, necesito que me mandes cheque. Entonces, todo mundo nos estamos obligando a modernizar nuestro sistema fiscal, personal. Nos ha obligado Hacienda. Entonces, necesitamos gastos para no pagar tanto impuesto. Antes, como no le reportábamos a Hacienda, pues teníamos empleados no adscritos al Seguro Social. Entonces, hoy, todos los empleados que están en el subempleo o en la economía informal, que ya va a ser informal, pues ya estamos decidiendo mejor meter a los muchachos al Seguro Social. Y entonces vemos cifras de 700,000 personas que están inscritas, es decir, que ha incrementado un 7.5 el número de personas inscritas al Seguro Social. ¿Por qué? Porque la política fiscal que tenemos más moderna nos está obligando a hacerlo. Eso no quiere decir que esté aumentando el empleo, cuidado. Ese empleo estaba ahí en la economía informal o en el subempleo. Ahora se está formalizando, porque en una economía que crece al 2%, como es el caso de México, que va a crecer al 2%, pues se crearán 400,000 empleos, jóvenes. Y me dice, bueno, ¿por qué se registran 700? Porque la política fiscal, ya que está por internet y que está básicamente en todos los ordinadores, como dicen ordinateur, como dicen los franceses, pues ya es difícil evadir al fisco. Se va a poder hacer todavía. Hay ingenierías como el señor Slim, como el señor Serville, los ricotes de México, que son los que no pagan impuestos en este país. Nosotros, la clase media, sí pagamos. Y el asalariado con más razón. Entonces, esa modernización del internet, pues al que ha fregado es a la clase media, al asalariado. Los grandes empresarios tienen sus sedes, muchos de ellos cambian sus sedes a los paraísos fiscales y no pagan impuestos en México, pero tarde o temprano, como ahí ya vienen a acuerdo los nuevos tratadistas, ahora que vienen de París,
hay un nuevo estudio sobre elevación fiscal de casi 7.5% del Producto Mundial, que está en paraísos fiscales, de mexicanos que se llevan su dinero a Bahamas, a Suiza, a las Islas Caimán, a Panamá. Entonces, tarde o temprano vamos a tener conocimiento de ellos, como pasó con el caso del banco HSBC, de 2.500 mexicanos que tienen su dinero en Suiza y que no han reportado esos impuestos. Es decir, ese capital paga impuesto al año, no hay duda. Bueno, volviendo al fenómeno de los asalariados, debido a la modernización del sistema tributario, ahora todos estamos metiendo a los trabajadores pues al fisco para tener también nuestros gastos correspondientes y que ya se determine en mejor dimensión nuestra utilidad. Por eso es que México ha avanzado mucho, está avanzando mucho el empleo formal en México. No por Peña Nieto, es que yo ya llevo muy bien la economía. Falso. El sistema neoliberal está quebrado en este país, en donde el señor, el del SAT, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, ha hecho bien las cosas, ha modernizado, y lo que está provocando es que todos tengamos asalariados en el Seguro Social. Punto. Por eso aumenta al 7.5. Pero van a ver que la economía mexicana, y ya el Fondo Monetario Internacional, ahora con su reunión en Lima, del Banco Mundial, pues están diciendo de que la economía mundial va a bajar en términos del 3%. Y claro, países como Brasil van a decrecer al 1.8%, México va a crecer al 2%, pero en la década anterior México estuvo creciendo al 1.8% y Brasil al 4%, 3-4%. Así es que todavía nos traen ventaja los brasileños, venezolanos, argentinos, uruguayos, chilenos, pues están mejor que nosotros. Y sobre todo tienen un país con menos corrupción, con Estado fuerte y sobre todo países que donde la distribución del ingreso dista ser mucho mejor que la que tenemos aquí en México. Bien, pues son los comentarios de hoy día, ya son las 2:17. De ahí que voy yo ahorita con el caso de voy con el caso de Bloomberg para ver cómo andan los mercados. Como les decía, hay tranquilidad, pero están bajando. Por ejemplo, el FTSE de Inglaterra bajó 0.77. Déjenme ir directamente a los mercados, cómo cerraron, por ejemplo, en Asia-Pacífico, con China, muy bien, cambios excepcionales, el Nikkei aumentó 1.52, y por ejemplo, China, Shanghái, subió Shanghái 3.28, ya la bolsa va ganando 38% en todo el año. El Shenzhen, que es el otro tecnológico de China, va subiendo la bolsa el 4.18, increíble, ya llevan un 40% de utilidad en el año. En el caso de Europa, bajando los mercados, 0.19, digo el FTSE de Inglaterra, el 0.70, el caso de Francia bajando el CAC 0.27, el caso de Alemania subiendo el 0.23 con todas las broncas de Volkswagen. Estos estúpidos falsearon el software para determinar la contaminación del carro, lo falsearon, les encuentran la trampa, 18,000 millones de dólares que le va a costar a Volkswagen solamente en Estados Unidos, del gobierno federal norteamericano, porque ya Texas está demandando también. Faltan todos los demás países del mundo, no sé realmente qué va a pasar con Volkswagen. Grecia subiendo el 0.56, Dinamarca bajando, no, pues están subiendo 0.20. En el caso de Finlandia, Helsinki subiendo el 0.06 mínimo, Rusia bajando el 1.03 y el mercado suizo con utilidades. En fin, vemos que en Europa ahí se mantienen las bolsas muy cercanas a cero, vamos a decir, cercanas a cero. España, por ejemplo, va disminuyendo el 0.61 y en un año España no ha tenido utilidad de su bolsa de valores. Alemania, por ejemplo, Holanda, en un año ha ganado el 11.25
y ahorita va bajando el 0.36. Italia es otro de los interesantes países más grandes de Europa. Las bolsas van bajando, el Milano va bajando el 0.75, pero en el año ha tenido una utilidad del 15.05%. En cambio, en México, vamos a América, ¿cómo andan las bolsas? ¿Cómo ha estado la Bolsa Mexicana de Valores después de 10 meses? Por lo pronto el Dow Jones subiendo el 0.23, el Standard & Poor's el 0.04, casi en ceros, y el Nasdaq subiendo el 0.12, mínimamente. Argentina bajando el 1.02, pero en el año el Merval de Argentina va ganando el 11.02, 11.22. Brasil, en cambio, va la bolsa subiendo el 0.45, pero en el año ha perdido cerca del 10%. Y México, ¿cómo va México? La bolsa va perdiendo el 0.17%, pero en el año el índice de precios no lleva ganancias ni del 2%, 1.99%. En cambio, Canadá va perdiendo, la bolsa canadiense, el 1.85% en todo el año. Y en Chile también está casi en ceros. Es decir, ustedes metieron $1.000.000, el mismo $1.000.000 que tienen. De ahí es que me dijo ayer un banquero de Santander, Juan Pablo, hay posibilidades que las empresas mexicanas puedan revalorizarse, sus acciones. Dije, sí, mijo, estoy de acuerdo, pero cómo está funcionando la economía dirigida por Videgaray y Peña Nieto, pues no está funcionando adecuadamente. Las bolsas normalmente son el reflejo de cómo las economías van a funcionar. Si la bolsa china va creciendo el 30, 40%, es que mínimamente su economía está creciendo al 6%. En el fenómeno mexicano, si estamos hablando del 2, pues debería estar aumentando la bolsa en términos proporcionales un 10-15%. Entonces, en los mercados, por ejemplo, de las commodities, Bloomberg, las commodities va bajando ahorita en 3.32, el petróleo va bajando el 2.45, estaban muy optimistas con el West Texas, pero va bajando el 2.45, la mezcla mexicana debe andar en $42. Que bueno, el mes anterior o 15 días andaba en $38. El gas natural sube porque ya empieza el invierno, las gasolinas bajan un 5.31. El oro, en cambio, se trepa a 0.53, pero está muy barata la onza oro. Para mí está manipulada, igual que el caso de la plata. Es decir, la plata a 15.82 la onza es baratísimo, no está cambiando hoy día, y el cobre a 2.41, cuando hace 2 años andaba a 3.50, a 2.41, y entonces pues Chile está viéndose muy afectado con las bajas del cobre, y en el caso también de Perú con el oro y la plata. En lo que concierne al maíz y al trigo, bajando el 2%, 2.50, y el ganado en pie, pues subió nuevamente, fíjense, andaba en 131, 1.31 subió a 1.37. El algodón va subiendo 0.13 y la cocoa el 0.82. Es decir, y parece ser, yo me imagino que el peso mexicano, no sé cómo ande currencies, cómo andará el peso mexicano con respecto al dólar en este momento. Yo creo que el que nos puede dar el dato es el peso, aquí está el financiero, a 16.49 el dólar spot. Al menudeo en 16.69.50 lo están comprando, entonces deben de estarlo vendiendo a 17 pesos o 17 y cacho. Bien, se vende el dólar en 16.77, perdón, ha retrocedido, entonces hay que pagar ahorita, hay que pagar las deudas en dólares cuanto antes sea posible, porque pues las cosas, para muchos que deben dinero en dólares, es el momento de aprovechar. Imagínense, el Banco de México compró a 17.20 el dólar y lo está comprando en este momento a 16.60.
16.70. De ahí que son los negocios que tiene Banco de México con los procesos especulativos. Este año le entregó, en 6 meses le ha entregado 30,000 millones de pesos al gobierno mexicano por estas variaciones especulativas que se dan de nuestra moneda. Bien, jóvenes, pásenla muy bien, se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez y nos vemos el próximo miércoles aquí a la 1:30 de la tarde. Gracias por su presencia, hasta pronto. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.